Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Qué alegría, qué bendición saber que Dios nos permite un día más de vida. Nos permite contemplar un nuevo amanecer, un nuevo día, y es un motivo para darle gracias a Dios porque Él es el don de la vida. Y una vez más también nos unimos a la fiesta de nuestro país, nuestro querido El Salvador. Hoy es la fiesta del divino Salvador del mundo. Hoy nuestra capital, San Salvador, está de fiesta, y todo El Salvador, todo debemos de compartir esta fiesta también porque Jesús es nuestro Salvador. Y hoy la fiesta del divino Salvador del mundo nos hace la memoria, saber que Jesús ha venido a salvar al mundo. Divino Salvador del mundo, ruega por nosotros. Qué hermoso estar celebrando a nuestro patrono nacional, nuestro patrono, el divino Salvador del mundo. Y hoy la lectura de este día, Jesús nos invita en este texto que vamos a leer de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 2 al 12, vamos a leer del 2 al 10, este texto hermosísimo donde vamos a ver a Jesús transfigurado. Pero también el texto nos invita a tres cosas fundamentales hoy. Primero, Jesús nos invita a transfigurarnos en Él, a que seamos otro Cristo, otro Jesús en su vida, en su práctica, en su actuación, en su forma de ser. Transfigurarnos en Jesús. También el Señor nos invita a comprender las cosas del Señor, no de un punto humano, sino más allá de nuestros pensamientos humanos, e ir a profundizar lo espiritual del Señor. Pero también para eso Jesús nos invita, el Señor mismo, Padre Celestial, nos invita a escuchar al Hijo amado. Esto es la interrogante. ¿Nosotros a quién escuchamos? El Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versículo 2 al 10. San Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 10. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaba de la montaña, Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron este secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, hoy Jesús nos invita a transfigurarnos con Él. Aquí vivamos una vida diferente, una vida que irradie la santidad, que irradie la paz, que irradie la obediencia, que irradie la docilidad,
que irradie la humildad, que irradie la sencillez y sobre todo el amor hacia los demás. Pero para eso pidámosle al Señor que nos dé la luz para meditar la palabra que da vida, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para meditar esta palabra no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios que es en verdad. Para eso vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida. Y hoy estamos de fiesta todos los salvadoreños. Bueno, todos debemos de unirnos sin país, sin cultura, sin raza a esta gran celebración, la fiesta del divino Salvador del mundo. Hoy el texto del Evangelio de San Marcos, el capítulo 9, versículo 2 al 10, nos dice que Jesús se llevó a Pedro, Santiago y a Juan, a 3 discípulos. Jesús les había dicho: hay algunos aquí que antes de morir verán bajar la gloria del Hijo de Dios. Verán la gloria de Dios bajar. Qué importante, y aquí se cumplen estos 3 discípulos. 3 discípulos que pudieron presenciar un acto misterioso y maravilloso, contemplar la gloria de Dios en vida. Jesús nos invita ahora a que podamos contemplarlo a Él en la transfiguración, pero esa transfiguración se convierte en nuestra propia transfiguración. Y ese es un modo de vida que podemos nosotros lograr gracias al contemplar a Jesús, gracias a escuchar a Jesús y gracias a profundizar las cosas de Dios que siempre nos dice en su santa palabra. Es un modo en el cual nosotros nos podemos transfigurar en el Señor, comprendiendo bien las Escrituras. Dice el texto más adelante que ellos no entendían nada porque estaban asustados. Muchas veces el Señor nos habla de muchas maneras. De muchas maneras Dios nos habla de formas tan sencillas, tan humildes, las palabras humildes muchas veces, que no las podemos comprender. Es posible que nosotros hoy no comprendamos este texto de ahora, pero sí, le pedimos al Señor poder profundizarlo, lo vamos a comprender. Porque el texto nos dice que Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un lugar, a un monte alto. Un alto. Qué bonito fuera que ese monte alto representa la profundidad de la espiritualidad que tengamos con el Señor por medio de la oración, por medio de la vida sacramental, por medio de la vida de la perseverancia, del seguimiento al Señor. Ese monte alto representa esa unidad que debemos de tener con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, en la presencia que siempre se nos da por medio de su palabra, la palabra que da vida, la Eucaristía. Jesús se nos hace presente todos los días en nuestras vidas y a veces podemos tener el espacio para ir a recibirlo y no lo hacemos. Jesús nos invita a transfigurarlos con Él, a vivir una vida, la vida de Cristo. Y que todos podamos decir, como dice San Pablo, ya no vivo yo, sino que más Cristo vive en mí. Esa es la transfiguración. Nos invita a alejarnos un poco de las realidades de este mundo para estar un momento en conexión, en presencia de la gloria de Dios por medio de la oración. Porque allí suceden cosas, dice el texto, sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con ellos. Miren qué hermoso. Qué acto más
y qué momento más hermoso de los discípulos. Pero hay un peligro, amados hermanos. Cuando no comprendemos las cosas de Dios, hay un peligro. Podemos ver de una manera externa las cosas de Dios y no de una manera interna, no de un punto espiritual. Este es un peligro porque Pedro le dice a Jesús: qué a gusto estamos aquí. Qué a gusto estamos aquí. Jesús nos hace realistas también. Y en este momento ellos están humanamente felices porque no entienden lo que está pasando. Y Jesús los lleva a la realidad y dice: Pedro, hagamos 3 chozas. Oigan bien lo que está pensando Pedro: 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 3 chozas. ¿Y ellos a dónde iban a dormir? ¿Ellos a dónde iban a pasar el agua? ¿Ellos a dónde iban a pasar el frío si lo vemos de un punto humano? Ellos no entendían lo que estaba pasando. Y dice, en realidad no sabían lo que decían porque estaban asustados. Ese es el peligro, que muchas veces no podemos entender las realidades de la vida. Las realidades que muchas veces pasan en nuestras propias vidas. Que el Señor nos da la experiencia de tener un acercamiento íntimo con Él y no lo vemos nomás. No lo vemos de un punto espiritual, sino solamente de un mero punto emocional, de un punto sentimental. Y Jesús los lleva a la realidad. Ellos se quieren quedar allá. Y la realidad no está allá, solo estar en la gloria de Dios. La realidad de estar también es allá en Jerusalén, allá donde Jesús va a ser crucificado. Él quiere que entiendan el misterio de transfigurarse con Jesús. El seguimiento con Jesús nos lleva a vivir un estilo de vida diferente de lo que nosotros pensamos. Nos lleva a vivir un estilo de vida al estilo de vida de Jesús, no al que nosotros queremos. ¿Y cuántas veces nosotros, querido hermano, queremos tomar una vida en el cristianismo, una vida cómoda, una vida donde no hayan problemas, una vida donde todos veamos la gloria de Dios, gloria a Dios, aleluya, amén? Está bien, pero las realidades que pasamos las enfrentamos cuando nos transfiguramos en Jesús, cuando nos transfiguramos en la vida de Jesús, cuando nos transfiguramos en otro Jesús. Allí aceptamos los sufrimientos, allí aceptamos las penas, allí aceptamos el gozo, la alegría, pero también aceptamos el martirio. Pero cuando no lo vemos de un modo espiritual, fácilmente se nos acaban las emociones, fácilmente se nos acaban el deseo de continuar, fácilmente renunciamos a las cosas que nos puedan estar pasando negativamente. Puede ser la falta de un empleo, puede ser la falta de comprensión incluso en tu familia, en tu propia comunidad. Fácilmente se nos lleva a decir, ya no sigo adelante. Pero cuando nos transfiguramos en Jesús, nada nos asusta. No hay por qué temer. Dice el texto, se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miren qué cambio de realidades en la vida de los apóstoles. Y ese es el cambio que debemos de dar nosotros en nuestras vidas. Cuando escuchamos al Señor, fácilmente comprendemos las cosas de Dios. Fácilmente comprendemos el camino del Señor. Fácilmente aceptamos las realidades cotidianas de nuestra vida. Cuando escuchamos al Señor, cuando escuchamos a Cristo, se nos hace fácil ser dócil, ser obediente en el mandato y el seguimiento de Jesús. Hoy el Señor no quiere que vivamos solo de emociones. Hoy el Señor no solo quiere que vivamos de sensaciones bonitas. Hoy el Señor nos pide
que tengamos oídos para escuchar al Hijo de Dios. Escúchenlo. Y la escucha comienza por escucharlo en su santa palabra. Por escucharlo bajo la revelación de su santa palabra. Escucharlo bajo el magisterio de la iglesia. Viviendo una vida en la doctrina de la iglesia. Jesús hoy nos hace entender lo importante que es poner atención a la voz de Dios. Porque Cristo es el que ha venido y nos ha mostrado la verdad, el camino y la vida. Y si nosotros lo escuchamos, amados hermanos y hermanas, no vamos a andar escuchando las cosas del mundo. No vamos a andar escuchando lo que el mundo nos presenta con sus ofertas y apetencias. Hoy el Señor nos dice, cuando más a gusto nos podemos sentir, nos dice que seamos atentos a escuchar al Hijo de Dios. Porque momentos vendrán que nuestros oídos, hay un peligro que se vuelvan sordos a la voz de Dios. Y hoy que celebramos la transfiguración, la fiesta del divino Salvador del mundo, Jesús nos invita a tres cosas, les decía al principio: a transfigurarnos en Él, a comprender mejor las cosas de Él, pero también nos invita a escuchar al Hijo enviado por Dios. Y Dios nos está hablando por medio de su santa palabra, por la palabra que da vida, hermano. Todos los días Dios nos habla por medio de su Hijo, que es la palabra encarnada. Pero hagamos una interrogante: ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién le estamos poniendo atención? ¿A las redes sociales? ¿A quién le ponemos atención? Porque cuando ponemos atención a las cosas que no son las del Señor, les decía, fácilmente nos desviamos del camino del Señor. En realidad, la palabra de Dios nos invita a tres cosas: a transfigurarnos en Cristo, a comprender mejor las cosas del Señor, pero también, querido hermano, a saberlo escuchar. No podemos resumir este evangelio en 5 pasos elementales. ¿Cuál sería el primero? Número 1. Recordemos que Cristo nos da la felicidad, pero esa felicidad se nos da si lo seguimos. ¡Qué gusto estamos aquí!, dijeron los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles. 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos estaban contemplando una felicidad de la gloria de Dios. Pero Jesús los invita a bajar allá a Jerusalén para que lo sigan. Y por eso que ellos muchos no comprendían. Al final dice el texto que no sabían por qué les estaba hablando de resucitar entre los muertos, que no se lo dijeran a nadie. Porque Jesús iba a ser crucificado. Y muchos de sus discípulos, por no decirlo todo, solo Juan era el único que iba a estar con la Virgen María al pie de la cruz, se fueron, se corrieron. Porque cuando llegan las realidades, se nos pasan, cuando vivimos un cristianismo de emocionalismo, se nos pasa por alto que debemos de sufrir. Cristo nos ofrece, nos regala la felicidad, pero si lo seguimos, y si ese seguimiento muchas veces tiene que ir hasta el pie de la cruz. Número 2. Para eso pidamos en oración la fuerza para ser humilde a la luz de esa fuerza, para ser humildemente. Pidamos esa fuerza humildemente, que sea la luz, esa fuerza del Espíritu Santo, para podernos transfigurar en este momento de la escucha de la palabra. Jesús nos invita a transfigurarlo, amados hermanos. Número 3. También pidamos la gracia
de su presencia en nuestras vidas. Capaz, esa gracia, capaz de irradiar a los demás. Pidamos esa gracia de cuando nos transfiguremos en el Señor, que sea capaz de irradiar a los demás. Hoy la orden del Papá Dios es escuchar a Dios. Pidámosle al Señor no hacernos sordos cuando Él nos esté hablando. Por medio de su santa palabra, por la palabra que da vida. Pidámosle al Señor tener unos oídos como los oídos de la Virgen María, que supo escuchar al Señor y supo creerle al Señor, supo obedecerle al Señor, supo someterse al Señor. Cuando escuchamos al Señor, tenemos esas virtudes hermosísimas de la obediencia, de la humildad, de la entrega, de la donación al Señor. Y por último, no nos olvidemos que cada uno de nosotros estamos llamados, queridos hermanos, ponernos en camino de la perseverancia. Y ese camino, amados hermanos, solo se puede lograr siendo dócil, obediente, pidiendo el don, sobre todo don, que es el don del amor, para que vivamos la propia vida transfigurada de Cristo en nuestros corazones. Que el divino Salvador del mundo, que viva el divino Salvador del mundo, que viva, pero que viva en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Que ya dejemos que en nuestras comunidades reine Jesús, que se transfigure Jesús en nuestras comunidades y ya no hayan divisiones, ya no hayan pleito, ya no haya soberbia entre los servidores. Pidámosle al Señor, el divino Salvador, que transfigure todas las comunidades en comunidades verdaderamente cristianas y no de conflictos ni de pleitos. Porque esa es la verdadera transfiguración. Esos son los frutos cuando escuchamos la voz de Dios que nos dice: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Preguntémosle a quién escuchamos nosotros, a nuestras propias apetencias. Pidamos perdón cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras propias inclinaciones, cuando nos dejamos llevar por nuestros propios deseos. Yo le pido perdón al Señor, pero Él quiere que lo escuche a Él. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Queremos terminar siempre recordándoles el seminario de vida en el Espíritu que tenemos como grupo de oración, el amor de Dios, de nuestra parroquia San Marcos, nuestro grupo a donde nosotros pertenecemos, que se llevará a cabo este próximo 23, 24 y 25 de agosto. Estamos ya a las puertas de este seminario de vida en el Espíritu y todos, queridos hermanos, estamos invitados a que podamos encontrarnos con el verdadero Cristo transfigurado. Y hoy pues es una oportunidad que se nos da a nosotros. Para mayor información, llamar a los teléfonos de nuestros coordinadores: Ramón Ayala al 301-346-2439. 301-346-2439. Y con la subcoordinadora, nuestra hermana Ana Santo, al 301-357-4423. Si ellos no te contestan, déjales un texto, porque a veces están en los trabajos y nos prohíben usar los teléfonos. Dígale que está interesado en el seminario para que le den mayor información. Y recuerden, hermanos, compartan el evangelio en sus páginas de Facebook, por favor. Ayúdenos a evangelizar como cristianos católicos que somos. Aportemos un granito de arena en la evangelización. Ayúdenos a evangelizar compartiendo el evangelio. También suscríbase a nuestra página de YouTube y se nos hace también más fácil llegar por medio de la página de YouTube, que aparecemos como José Ayala, predicador católico. Y eso pues nos ayudará a extender el reino del Señor por medio de la evangelización. Que Dios les recompense, paz y bien.